Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Alberto Casilla Castillo. Em, Soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan. Soy de la carrera de Administración y estoy actualmente recursando la materia de Matemáticas Aplicadas para la Administración 1, impartidas por el profesor Juan Carlos González y bueno, yo voy a explicar o voy a exponer dos ejercicios de matriz, producto matricial y matriz inversa. Ok, voy a irme guiando por las imágenes y comenzamos primeramente con lo que es el producto matricial o el ejercicio del producto matricial, donde nos plantea una problemática que dice: Daniel es el gerente de una compañía que vende 4 modelos de computadoras en 3 tiendas distintas. El inventario I del modelo J es dada por el elemento CIJ de la matriz. En este caso, nos da a entender que tenemos una matriz denominada C, la cual tiene datos que podemos interpretar que son el valor de cada dato es el inventario o el número de unidades con las que se cuenta de los distintos tipos o modelos de las computadoras que existen en las 3 tiendas. Sería en este caso las columnas o las 4 columnas que cuenta con la matriz serían los modelos y las filas serían los datos de las 3 tiendas. Después dice que los precios en dólares a la que compra Daniel y a lo que lo vende al cliente, cada computadora respectivamente de la matriz siguiente. En este caso dice que la matriz siguiente está denominada por el símbolo P y sus datos son, es una matriz de tamaño 4 por 2 y bueno, la primera columna son los datos de cada modelo de computadora que maneja Daniel, pero estos datos va a ser el precio que le cuesta a Daniel adquirir cada una de estas computadoras, según su modelo, obviamente. Y la segunda columna es el precio al que da Daniel cada una de las computadoras que él ofrece al cliente para obtener una ganancia. Y la problemática nos plantea que tenemos que determinar la matriz CP o costo-producto, creo que sería. Para esto lo que tenemos que hacer es poner las dos matrices, la matriz C y la matriz P, y ver sus dimensiones. Primero vemos la dimensión de la matriz C. En este caso es una matriz de tamaño 3 por 4 y la matriz P es una matriz de tamaño 4 por 2. En este caso tenemos que identificar los valores centrales de las dimensiones, de ambas dimensiones. Si estos valores centrales son iguales, quiere decir que nuestra matriz sí tiene solución o sí se puede resolver. Si por lo contrario los datos fueran totalmente diferentes o no fueran iguales, pues la matriz no se podría resolver de ninguna manera. En este caso los valores centrales sí son iguales y por ende sí se puede resolver, dando como resultado una nueva matriz de tamaño 3 por 2 o de 3 filas por 2 columnas. Ahora, para resolverlo, lo que tenemos que hacer es que los datos de la matriz C van a multiplicar en fila a los datos de la matriz P en columna. Esto quiere decir que, por ejemplo, la fila 1 de la matriz C va a multiplicar, o más bien los datos de la fila C de la matriz de la fila 1, perdón, de la matriz C van a multiplicar a las dos eh, columnas de la matriz P. En este caso sería 16 por 170, sería 2720. Después
10 por 225 sería un resultado de 2250. Después 15 por 375, eso nos da un resultado de 5625. Después el último dato sería 20 por 585, eso nos da un resultado de 11700. La suma de estos resultados nos da un total de 22.295 y ese resultado va a ir en el lugar fila 1, columna 1 de la nueva matriz. Después, la misma fila o los mismos datos de la misma fila van a multiplicar ahora la columna 2 de la matriz P. En este caso sería 16 por 239.99, eso nos da un resultado de 3.840. Después 10 por 289.99, eso nos da un resultado de 2.900. Después 15 por 519.99, eso nos da un resultado de 7.800. Y después el último dato, 20 por 729.99, eso nos da un resultado de 14.600. La suma de esos datos nos da un total de 29.140 y ese 29.140 va a ir en el lugar fila 1, columna 2 de la nueva matriz. Y así sucesivamente con las demás filas que van a multiplicar a las columnas de la matriz P. En este caso, el dato de la matriz, el dato del lugar fila 2, columna 1 va a ser de 20.070. El dato del lugar fila 2, columna 2 va a ser de 26.120. El dato de la fila 3, columna 1 va a ser de 30.190. Y el dato del lugar fila 3, columna 2 va a ser de 40.240. Y ya quedaría conformada o ya habremos obtenido la nueva matriz P con sus respectivos valores. Y así quedaría resuelta nuestro producto matricial. Después vamos con lo que sería la matriz inversa. Donde nos plantea que tenemos dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son de sistema 2×2, ya que cuenta con dos variables. En este caso, la primera ecuación tenemos 25x1 más 75x2 es igual a 3500. Después, la segunda ecuación tenemos 30x1 más 50x2 es igual a 1500. Y la incógnita o el problema que nos plantea es que debemos de encontrar el valor de x para ambos casos, x1 y x2. Lo que tenemos que hacer es establecer las matrices o establecer un sistema matricial para poder resolverlo. En este caso vamos a obtener tres matrices. La matriz A, que sería los datos que están multiplicando a las variables. En este caso sería el 25 y el 75 y el 30 y el 50, para conformar una matriz de 2×2. Después la siguiente matriz la vamos a denominar matriz B, que sería sus datos serían los valores de las constantes, que sería el 3500 y el 1500, y tendría un tamaño de una matriz de 2×1. Y por último tenemos la matriz de las variables, que vamos a denominar matriz X, que es igual a las variables o las incógnitas que no conocemos y que tenemos que buscar su valor, que sería el valor de x1 y x2. Ya que tenemos las matrices que vamos a utilizar, vamos a comenzar con la resolución y el procedimiento. En este caso comenzamos con el procedimiento de las determinantes o el método de las determinantes. Para esto vamos a utilizar la matriz A,
Y el método de las determinantes nos va a ser útil para saber si pues esta matriz tiene una inversa. Bueno, para comenzar tenemos que multiplicar o establecer las diagonales positivas y las diagonales negativas. Y vamos a multiplicar las diagonales según su signo. En este caso vamos a comenzar con las positivas. Multiplicamos signos, más por más, más por más, más. 25 por 50 nos da un resultado de 1250. Ahora vamos con las diagonales negativas. Más por más, más por menos, menos. 30 por 75 nos da un valor de 2250. Aquí podemos darnos cuenta que es una resta. Hacemos la resta y nos da un valor de menos 1000. Como el resultado de esta determinante no es igual a 0, pues nos damos cuenta de que sí cumple con las características para que pueda tener una matriz inversa. Ahora seguimos con los cofactores. En este caso vamos a establecer una matriz guía donde vamos a establecer valores C. En este caso va a ser C, puede ser cualquier otro valor. En este caso yo elegí C. Y vamos a poner C, fila del lugar fila 1 columna 1, después C de la fila 1 columna 2 y después C de la fila 2 columna 1 y C de la fila 2 columna 2. A estos datos le vamos a asignar un signo. Vamos a comenzar por el signo positivo y comenzamos intercaladamente asignándole a cada uno de estos valores. En este caso para el C11 vamos a asignarle un signo positivo. C12 vamos a asignarle un signo negativo. Después comenzamos ahora con el signo negativo para el C21 y después para el C22 le asignamos un signo positivo. Ahora, ¿qué sigue aquí? Lo que tenemos que hacer es bloquear filas y columnas para obtener el valor de ese lugar o de cada uno de los lugares que conforman esta matriz. En este caso, para el C de la fila 1 columna 1 vamos a bloquear en la matriz A la fila 1 columna 1 y el valor que queda sobrante lo vamos a poner en ese mismo lugar, que sería fila 1 columna 1. En este caso el valor que queda sobrando es el 50. Ese 50 va a ir en la fila 1 columna 1. Después en la C de la fila 1 columna 2 vamos a bloquear nuevamente fila 1 columna 2 y el valor que queda sobrando es el 30. Ese 30 se va a poner en la fila 1 columna 2, pero en este caso se le va a asignar el signo que se le había asignado anteriormente, que sería el signo negativo y quedaría como menos 30. Y así sucesivamente para los demás datos. Quedaría para el dato de la fila 2 columna 1 menos 75 y el dato de la fila 2 columna 2 25 positivo. Ya que tenemos los datos establecidos, ahora vamos a hacer la transpuesta y lo que vamos a hacer es cambiar los datos que están en columnas a filas. En este caso el menos 30 que está en columna lo vamos a pasar a fila, lo vamos a pasar al lugar de la fila 2 columna 1 y el dato que está en la fila 2 columna 1 que es el menos 75 lo vamos a pasar al lugar fila 1 columna 2 que era el del menos 30 y ya tendríamos nuestra matriz transpuesta. Ahora, para convertir estos datos en una matriz inversa, lo que tenemos que hacer es asignarle una fracción, que sería un 1, comenzamos con un 1, y ese 1 va a dividir al resultado de la determinante, que era el menos 1000. Y ya tendremos la fracción y ponemos la matriz de la transpuesta y ya tendríamos nuestra matriz inversa. Ahora lo único que tenemos que hacer es la comprobación. ¿Cómo comprobamos? Bueno, tenemos que multiplicar la matriz de origen por la matriz inversa y eso nos va a dar una matriz de identidad. Ahora,
oponemos la matriz A y la matriz inversa, multiplicamos esos datos por las filas. Obviamente la matriz A va a multiplicar en filas a los datos de la matriz inversa en columnas. Quedaría como 25 de los datos de la fila 1 de la matriz A va a multiplicar 25 al 0.05 negativo, eso nos da un resultado de menos 1.25. Después el 75 va a multiplicar al 0.03, eso nos da un resultado de 2.25. Sumamos esos dos valores y nos da un valor de 1. Ese 1 va a ir en la matriz de identidad en el lugar fila 1, columna 1. Después el 25 va a multiplicar nuevamente, pero ahora los datos de la columna 2 de la matriz inversa, que sería 25 por 0.075. Eso nos da un resultado de 1.875. Después el 75 va a multiplicar al menos 0.025. Eso nos da un resultado de menos 1.875. Hacemos esa resta y nos da un resultado de 0. Y ese 0 va a ir en el lugar fila 1, columna 2. Y así sucesivamente para los demás datos. Para el dato fila 2, columna 1 nos da un resultado de 0 y el dato de la fila 2, columna 2 nos da un valor de 1. Y nos podemos dar cuenta que nuestra primera comprobación está correcta. Ahora hacemos lo contrario. Va a multiplicar la matriz ahora la inversa a la matriz de origen. Y eso nos tiene que dar una matriz de identidad. Ahora hacemos lo mismo, multiplicamos filas y columnas. Ahora en este caso va a multiplicar el menos 0.5 al 25. Eso nos da un resultado de menos 1.25. Después el 0.075 va a multiplicar al 30. Eso nos da un resultado de 2.25. La resta de esos dos valores nos da un resultado de 1 y ese 1 va a ir en el lugar fila 1, columna 1. Después volvemos a multiplicar, pero ahora la columna 2 de la matriz de origen sería menos 0.05 por 75. Eso nos da un resultado de menos 3.75. Después el 0.075 vamos a multiplicarlo por 50. Eso nos da un resultado de 3.75. La resta de esos dos nos da un valor de 0. Y ese 0 iría en el lugar fila 1, columna 2. Y así sucesivamente con los demás datos. Para el dato de la fila 2, columna 1 nos da un resultado de 0. Y para el dato de la fila 2, columna 2 nos da un valor de 1. Y podemos darnos cuenta que efectivamente también esta segunda comprobación está correcta, dándonos a entender que nuestra matriz inversa, que la matriz de origen sí tiene una matriz inversa, o que su matriz inversa sí está correcta. ¿Así? Ahora lo que procede para encontrar los valores de x1 y x2, dice que la matriz X es igual a la matriz inversa por la matriz B. Entonces vamos a multiplicar los datos de la matriz inversa por los datos de la matriz B. En este caso, como la matriz inversa tiene una fracción, lo que vamos a hacer primeramente va a ser multiplicar los datos internos de la matriz por los datos de la matriz B. Para esto primero tenemos que saber si esto es posible. Vamos a ver las dimensiones nuevamente. Para esto podemos darnos cuenta que la matriz inversa es una matriz de tamaño 2×2 y la matriz B es una matriz de tamaño 2×1. Podemos darnos cuenta que los datos centrales son iguales. Eso quiere decir que sí se puede resolver o que sí tiene una solución. Y esa solución o esa operación de estas dos matrices da como resultado una nueva matriz de tamaño 2×1. Ya que sabemos que sí se puede resolver, ahora sí hacemos la multiplicación de filas y columnas. En este caso va a multiplicar primero el 50 al 3500. Eso nos da un resultado de 175.000.
Después el menos 75 va a multiplicar al 1500 y eso nos da un resultado de menos 112.500. La resta de esos dos valores nos da 62.500 y ese 62.500 va a ir en el lugar fila 1, columna 1 de la nueva matriz. Después multiplicamos ahora la fila 2 por la columna de la matriz B, que sería el menos 30 por el 3500. Eso nos da un resultado de menos 105.000. Después 25 por 1500, eso nos da un resultado de 37.500. La resta de esos dos valores nos da menos 67.500 y ese menos 67.500 va a ir en el lugar fila 2, columna 1 de la siguiente matriz. Se pone la fracción que no habíamos utilizado y esa fracción va a multiplicar a esos datos de esta matriz que acabamos de obtener. ¿Cómo se va a multiplicar? Yo lo que hice fue dividir 1 entre menos 1000, eso nos da menos 0.001 y ese 0.001 va a multiplicar al 62.500 y al menos 67.500. Al multiplicar menos 0.001 por 62.500, eso nos da un resultado de menos 62.5. Y al multiplicar menos 0.001 por menos 67.500 nos da un resultado de 67.5 positivo. ¿Por qué positivo? Porque recordemos que la fracción tiene un signo negativo y el dato interno también tiene un signo negativo, por ende menos por menos es más. Y el dato resultante sería positivo. Ahora ya tenemos nuestra matriz de x, donde el valor de x1 es menos 62.5 y el valor de x2 es 67.5. ¿Cómo comprobamos o cómo sabemos si nuestros datos están correctos? Pues comprobando, básicamente comprobando. Lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación del principio, que sería 25x más 75x, eso nos tiene que dar 3500. Vamos a sustituir x por los datos que ya tenemos. En este caso sería 25x1. X1 sería menos 62.5. Esa multiplicación nos da menos 1562.5. Después 75 por 67.5, eso nos da un resultado positivo de 5062.5. La resta de esos dos valores nos dan 3500 y podemos darnos cuenta que la primera comprobación de la primera ecuación está correcta. Después utilizamos la segunda ecuación, que sea 30x1 más 50x2. Eso nos da un resultado de 1500. Sustituimos 30 y multiplicamos 30 por menos 62.5. Eso nos da un resultado de menos 1875. Después 50 por 67.5. Eso nos da un resultado de 3375. La resta de esos dos valores nos va a dar un total de 1500 y como podemos ver, la segunda comprobación está correcta. Y así tendríamos resuelto nuestra matriz o nuestro ejercicio de matriz inversa. Ahora, el profesor nos planteó una incógnita donde nos pregunta que cómo podríamos entender de manera más eficiente los ejercicios de ¿qué era? Déjenme ver que no me acuerdo de la pregunta. Del tema de álgebra lineal. Bueno, yo la verdad es que en las clases sí he comprendido bastante bien los ejercicios de la manera en como el profesor ha llevado a cabo pues sus clases. La verdad es que sí se me ha hecho bastante fácil comprender cada uno de los temas, pero algo que sí me gustaría que sucediera es que nos explicara
cómo podremos aplicar todos estos ejercicios o todos estos métodos como el de la matriz inversa, el de producto matricial, el de las determinantes y demás de los demás ejercicios que hemos visto, cómo los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, porque puedo decir que yo comprendo cómo hacer los ejercicios, cómo resolverlos, cómo aplicar las fórmulas, cómo aplicar todas las funciones, pero no sé cómo plantearlo en alguna problemática que se me llegue a presentar en mi día a día. No sé cómo aplicarlo, no sé, por ejemplo, en mi trabajo o en mis tareas de clase de otras materias, no sabría cómo aplicarlo, la verdad. Entonces sí me gustaría que pues se nos explicara cómo podemos aplicarlo en situaciones de nuestro día a día para poderlo precisamente aplicar, y no solamente se quede como algo que simplemente tengamos que cumplir, sino que también sea algo de utilidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte.